Amigos, estamos de regreso en nuestro programa Háblame Derecho, en donde estamos conversando sobre el tema daño moral y daños punitivos. Precisamente una cuestión que yo quisiera abordar ahorita es, ¿qué diferencia hay con este concepto de daño moral con el de daño punitivo? El daño moral lo conocemos quienes estudiamos Derecho, desde que lo estudiamos existe, pero empieza a aparecer sobre todo a raíz de esta decisión del caso que hemos comentado, de la decisión del ahogado en el electrocutado, el concepto de daños punitivos. ¿Cómo podríamos establecer la comparación? ¿Son dos figuras distintas? Sí, bueno, en las dos hay afectación al daño a los derechos humanos de la persona. Ajá. En las dos hay un daño moral. Lo que pasa es que en el daño moral no hay una intención normalmente de lastimar, puede haber. Ajá. Pero en los daños punitivos sí hay una intención, hay un dolo, y entonces, o hay una ocultación, o sea, puede ser una conducta activa o una conducta pasiva, ¿sí? Entonces, es un castigo ejemplar, así lo consideraría los daños punitivos. O sea, además de que te generó un daño moral profundo, además te voy a castigar más para que no lo vuelvas a repetir. Okay. ¿Me explico? Porque yo puedo ir en la calle y atropellar a una persona y bajarme y llamar inmediatamente al 911, que ahora está ya de moda, sí. y atender y hacer todo lo posible y estar, digamos, al pie del cañón con este tema. Y entonces ahí no hay un daño punitivo, hay un daño moral si yo fui irresponsable y venía chateando o lo que sea. Pero si yo atropello, me paro, quito a la persona, la escondo, salgo corriendo y además me oculto, bueno, ahí hubo una afectación a la persona que atropellé, pero además yo tuve una conducta ilícita posterior de no ayudar, de ocultar, de afectar, y entonces ahí viene un castigo por el daño punitivo para que no se me ocurra volverlo a hacer, ¿no? Esa es un poco la diferencia, no sé si tú quisieras abundar. Creo que la pregunta es muy oportuna a la luz de la ejecutoria del amparo directo 30-2013, porque tradicionalmente en México nos hemos opuesto a la idea de daños punitivos. Hemos considerado históricamente que esto es más bien una institución del derecho anglosajón y que en México tenemos una óptica de la responsabilidad civil muy distinta, basada en esta regla de que todos los daños y perjuicios tienen que ser consecuencia directa e inmediata del acto ilícito. Y entonces la idea de daños punitivos choca con esta regla básica del derecho privado, porque los daños punitivos, como bien comentaba Claudia, son ejemplares, son castigos destinados no necesariamente a indemnizar de estos daños y perjuicios directos e inmediatos, sino también a prevenir y a poner un ejemplo en futuros casos para que nadie tenga un interés en cometer esos mismos actos, a disuadir, exactamente. Entonces, retomando la ejecutoria 30-2013, la Suprema Corte abre la ventana a este debate y retoma el tema. La Suprema Corte expresamente dice que el artículo 1916, que prevé el daño moral, sí prevé los daños punitivos, incluso aborda los antecedentes legislativos, la reforma de 31 de diciembre de 1982, que es la renovación moral de Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente en ese entonces, y considera que a la luz de los antecedentes legislativos y de estos elementos para cuantificar el daño moral, sobre todo los derechos lesionados y el grado de responsabilidad, implican que el derecho a la justa indemnización no solo es reparar el daño causado, sino también imponer una sanción a manera de daño punitivo al responsable. Y esto implica, por último, no solo el interés de no cometer el mismo acto, sino lo dice la Corte en su ejecutoria, implica también que si el responsable tiene que llevar a cabo gastos, si tiene que erogar
ciertas cantidades de dinero para evitar el daño, tiene que tener ese interés en cometer esos actos, en incurrir en esos gastos, porque sabe que existe la amenaza de los daños punitivos. Entonces, sin duda es un tema importante, trascendental en esta ejecutoria. Eso es. Digamos, con esto nuestro derecho se está acercando a esta teoría de los torts en el derecho anglosajón, y me estoy acordando de casos pues muy significativos, como todas las sanciones que se han puesto a las compañías tabacaleras incluso usando acciones colectivas. Exacto. Incluso a casos como estos que han llegado al cine, el caso de Erin Brockovich, combatiendo a una planta que hacía emisiones que dañaron y afectaron la salud. O sea, nos estamos acercando a esa situación. Yo no creo que tengamos, digamos, un paralelismo a esta situación. El caso del café que se vertió la señora y se quedó quemada de segundo grado, que le generó una condena a McDonald's por 3 millones de dólares, me parece que es un exceso. ¿sí? Pero que están generando un exceso los países anglosajones con estas medidas. Yo lo que sí creo es que hay que tener como mucho más conciencia del valor de los derechos humanos que se pueden afectar, y que la Corte lo que está haciendo es darles la importancia que requieren. Incluso podemos hablar de la prescripción que es de 2 años, ya fue declarada, ¿para el daño moral? Claro, por la Corte, ya fue declarada inconstitucional cuando se está afectando la integridad física de las personas, porque a veces no tienes idea tú de que estás realmente siendo víctima de una violencia o eres víctima de un maltrato hasta que sales o logras el tratamiento psicológico y logras a veces ver el asunto ya desde otro punto de vista con la madurez o la ayuda externa, que te das cuenta de que fuiste lastimado y ya pasaron 5 o 10 años probablemente, ¿no? Entonces ahí Pero hay un sentimiento, digo, un sedimento de todos estos daños que te puede a los afectar sentimientos. Toda la vida, toda la vida. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar de ellos, y que puede ser una persona que tu carácter esté formado por una experiencia de la infancia, por un chiquillo que fue violado, una niña que sufrió golpes de parte de la familia, y te puede marcar toda tu vida. ¿Cuándo vas a tener la capacidad tú para darte cuenta y el valor y la fuerza para demandar? En 2 años no se puede. Entonces sí creo que tenemos que ampliar nuestro concepto, definir muy bien la diferencia entre daño moral en la ley y daños punitivos, y determinar, por ejemplo, esta condena es 30 millones de pesos y no se dice cuánto es por moral y cuánto es por punitivos. De hecho, ese fue el voto concurrente del ministro José Ramón Cosío, diciendo tendríamos que haber determinado qué porcentajes de uno y qué porcentajes de otro. No se hizo y no sé por qué no se hizo, pero porque era una innovación en el derecho, ¿no? Primero meter los daños punitivos y ya después darles un valor económico, probablemente. Eso es. Pero yo no creo que lleguemos a esos estándares, a esos niveles. A ver, una pregunta o un par de preguntas que me surgen. La relación con lo que es la responsabilidad civil objetiva. Aquel caso, por lo menos yo lo recuerdo en mi infancia, haber visto en una caricatura, una persona camina por la banqueta, se resbala con una cáscara de plátano, se lastima y demanda al propietario de la casa porque no tenía la banqueta limpia. Simplemente es ejemplo. Pero ahí estamos hablando de otra figura, lo que es la responsabilidad civil objetiva, aunque tú lo referías cuando mencionabas la acumulación de sustancias explosivas, el conducir un vehículo o una máquina que puede producir daños. ¿Cómo separaríamos las figuras? Es un tema interesante. El daño moral, como regla general, exige un acto ilícito. Pero en tratándose de responsabilidad objetiva, estaríamos en un escenario donde sin que exista un acto ilícito, por eso es objetiva, es decir, no estamos hablando de la responsabilidad civil subjetiva,
que requiere una culpa o un dolo en el actuar del responsable, sino que independientemente de esa culpa o esa negligencia, objetivamente hay un riesgo creado y por ese riesgo creado se responde por el daño moral. Entonces, en este caso, ¿y podría haber daños punitivos? ¿Podría haber un daño punitivo? Bueno, no veo por qué no. Okay. Aunque en principio parecería chocar con la idea del daño punitivo, creo que también hay que prevenir los riesgos creados. O sea, el disuadir de que una persona acumule una cantidad de explosivos o sustancias tóxicas que pueden acabar en un desastre multitudinario, sin duda es algo que hay que disuadir. Por eso la ley prevé esta figura, la regula y la hace responsable al que incurre en este tipo de actos, aunque no haya habido culpa o dolo en el actuar, ¿no? Entonces creo que la misma lógica que lleva a regular esta teoría de la responsabilidad objetiva implicaría que hay que disuadirla y que si eso implica daños punitivos hay que hacerlo. Habría que hacerlo. Y la segunda cuestión que me surge es el caso específicamente de dos profesiones, abogados y médicos. Con nuestro actuar como abogados, o en el caso de los médicos, con su actuar, pueden causar un terrible daño moral a las personas. O sea, profesionalmente también estaríamos, por lo menos estas dos profesiones, sujetos a esta circunstancia. Sí, y más profesiones, porque también un contador al que tú le pagas y no te hace tus declaraciones y mañana te llega Hacienda, pues te está generando un daño moral horrible, además de un daño económico brutal, ¿no? El daño económico, y los sin duda, psicólogos que no son médicos también te pueden generar un daño moral. Y ahora los pseudopsicólogos, que son cualquier persona que estudia un curso de 6 meses y ya empieza a dar terapias. Es muy delicado lo que están haciendo. Profesores, maestros de escuela, primaria, secundaria. O sea, esto se extiende, pero sí tienes razón. Los abogados y los médicos somos los que estamos más relacionados con el tema. ¿Por qué? Porque tenemos información muy de la intimidad de las personas, sobre todo los que nos dedicamos al derecho civil y familiar. ¿Sí? Tenemos información muy delicada y tenemos que tener mucho cuidado con que esa información se le dé un uso adecuado, pero además, entonces ya nos estamos metiendo con el derecho a la información y con la protección de datos personales, pero estos datos, yo sí les hago firmar a mis clientes que saben que yo los voy a utilizar en una demanda, que ellos van a firmar la demanda y están de acuerdo en que estos datos salgan de mi protección al juzgado o el tribunal donde se vaya a presentar esta demanda, y entonces yo ya no tengo responsabilidad sobre el uso que se les dé. Entonces sí tiene es delicado. Y a mí me pueden acusar de decir, bueno, es que tú me expusiste en la audiencia. Es muy difícil porque estamos hablando de defensa. Pero los médicos también, porque la malpractice llamada genera un problema tremendo. Hoy me contaban de un médico que pasaba por el quirófano de una compañera, le dijo, oye, venme a ayudar, ¿no? Porque fíjate que está muy complicada la esterectomía que estoy haciendo. Y entonces se puso a ayudar a la doctora, sacaron adelante, estuvo muy bien, nada más que el anestesiólogo no se dio cuenta que el aparato, el respirador estaba descompuesto. La persona entró en coma, ¿no? Se murió. Y murió. Daño cerebral y murió. ¿Y quién está demandado? El doctor que pasaba y le dijo, oye, ayúdame, ¿no? Además de ella, de todo el mundo, ¿no? Pero el doctor que no tuvo nada que más que ayudar y apoyar, entonces dice él, encima de que yo no gano nada, que estoy ayudando, estoy apoyando a una colega y me cae a mí la responsabilidad. Entonces sí es muy delicado. Ellos normalmente tienen un seguro que los cubre bastante bien. Así es. Y con el comentario que hacías de las personas morales, yo creo que esto también llega a los abogados corporativistas que nos hacemos de información de sociedades y de personas morales de toda suerte, ¿verdad? Pues hemos concluido nuestra conversación. Muchas gracias, Edward, por aceptar nuestra invitación. Claudia, mil gracias por estar una vez más en nuestro programa Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, en el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia
de la nación. Les agradecemos, amigos, su atención, su estancia con nosotros durante este espacio y los suplicamos para el siguiente de la serie. Muchas gracias, hasta entonces.